Empezamos. Buenas tardes, España. Buenos días, México. Bienvenidos a todos nuestros seguidores en las redes de Facebook y YouTube. Y les agradecemos que como cada 15 días estén con nosotros en esta sección de la transformación del derecho administrativo. Ahora tenemos el gran honor de que nos acompañe la profesora Marta Franch-Sager a platicar sobre el derecho administrativo. Este webinar lo patrocina el Centro Virtual de Estudio de la Gestión Pública. Forma parte de una serie de conversatorios que realizamos cada 15 días con los especialistas en derecho administrativo más reconocidos en Iberoamérica por su obra, su labor docente y su entrega personal durante décadas a la promoción y divulgación del derecho administrativo en el siglo XXI. La transformación del derecho en los últimos 40 años ha sido radical. Esta transformación proviene de la globalización, la evolución del Estado, la crisis de la gestión pública de fines del siglo XX y su renovación, la importancia de los derechos humanos en un nuevo paradigma jurídico en la que los jueces adquieren centralidad y una permanente búsqueda de un auténtico sentido del derecho administrativo con base en la Constitución y la defensa del más débil frente a las grandes organizaciones estatales y públicas, gubernamentales y no gubernamentales. Estos expertos en derecho administrativo, forjadores de generaciones de abogados, servidores públicos, jueces y legisladores, a través de sus libros, sus cátedras y ahora los webinars, nos acompañan cada 15 días porque les ha tocado vivir esta transformación del orden jurídico administrativo del mundo. En este sentido, Luis José Beja Rivera, Carlos Villanueva Martínez y Carlos Matute González nos hemos propuesto conversar cada 15 días con los autores y profesores más relevantes del derecho administrativo en Iberoamérica con el fin de que nos compartan su visión de la transformación del derecho. Los invitamos a seguirnos. El derecho administrativo es una materia cuyo estudio exige constancia y entrega permanente. La obra de la profesora Marta Franch-Sager es un ejemplo de los resultados que rinden el estudio disciplinado y consentido de la praxis. La academia y la actividad profesional le permitieron cultivar hasta la maestría esta disciplina jurídica. Hoy, la doctora Marta Franch-Sager nos conducirá por los aspectos más relevantes del derecho administrativo, siguiendo la línea del pensamiento sobre el interés público, el interés general y varias especialidades del derecho administrativo. En España, la doctora Marta Franch-Sager abrió camino en la nueva forma de pensar el derecho administrativo en las primeras décadas de este siglo, con sus reflexiones, como ya lo comenté, sobre el interés público, el interés general, la contratación pública, los bienes del dominio público y el derecho administrativo financiero. En esta última materia es una autora novedosa con sus artículos sobre la intervención y las resoluciones bancarias. Sus clases y obra son una combinación entre la teoría que explica el fenómeno jurídico con precisión y la praxis del derecho que contribuye a que el que la ha seguido comprenda competencias específicas. Comparten y pasen la voz. Los objetivos de este webinar es divulgar la obra de la doctora Marta Franch-Sager, conocer en una conversación informal, en una charla a la doctora, ubicar la obra de la doctora en la transformación del derecho administrativo, conocer la trayectoria de la doctora Marta Franch y la importancia de sus conceptos como interés público. Las ideas que se abordarán en esta conversión virtual serán la transformación del derecho en el siglo XXI, la enseñanza del derecho administrativo en Iberoamérica y en España, y el estudio del interés público, la contratación pública y el derecho administrativo financiero. El webinar se desarrollará en 3 bloques. Primero presentaré a nuestra invitada de lujo de hoy, quien es una de las profesoras más relevantes del derecho administrativo en Cataluña
e invitada en numerosas ocasiones a impartir cátedra en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1983 y es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha realizado diversas estancias de investigación en universidades e instituciones fuera de España. Ha estado como profesora invitada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Université de París, Assas, la Universidad de Poitiers, la Université de Bordeaux, la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, la Universidad Santo Tomás en Bogotá y la Universidad de Medellín, entre otras. Es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1992. Participa en diferentes grupos de investigación. La acompaña en este conversatorio Luis José Béjar, doctor en Derecho, catedrático en la Universidad Panamericana y el autor de libros de Derecho Administrativo, y el maestro Carlos Villanueva, candidato a doctor en Derecho y también profesor de la Universidad Panamericana. Doctora Marta Franch Saga, gracias por acompañarnos y hacernos el honor de compartir con nosotros su visión sobre la transformación del derecho. Y le pregunto, ¿en qué se ha transformado el derecho administrativo en los últimos 30 años en España e Iberoamérica? ¿Cómo ha evolucionado el concepto de interés público en un mundo globalizado? Le doy la palabra por 10 minutos. A ver, yo pienso que en estos últimos 30 o 40 años, que ya puedo casi hablar, el derecho administrativo se ha transformado muchísimo. No tiene nada que ver el derecho administrativo que yo estudié con el derecho administrativo que estoy explicando, ni con el contenido de este derecho administrativo. ¿Por qué digo esto? Primero porque a nosotros nos habían explicado siempre, y creo que a ustedes también, que el derecho administrativo era un derecho interno. La diferencia con otros derechos es que nuestro derecho era un derecho del país, un derecho solo, y hoy en día el derecho administrativo no es un derecho interno, es un derecho globalizado. Muchos de los conceptos que nosotros tenemos los podemos comentar y serán los mismos aquí, en Costa de Marfil, en Canadá y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué esta globalización, o algunos le llamamos incluso transnacionalización, ¿no? La aplicación del derecho administrativo más allá de nuestras fronteras, en esta transnacionalización? Podríamos continuar en esta diferenciación, pero ahora no voy a entrar en este tema, sino para explicar cómo el derecho administrativo ha pasado a ser un derecho que se aplica más allá del propio Estado, que se aplica, que hay principios, figuras que se aplican en cualquier lugar del mundo. Para explicar un ejemplo, hace unos años di clase en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en Turín, y era un curso de contratación para funcionarios, altos funcionarios de África, de diferentes países africanos, sobre contratación pública. Yo me preparé muchísimo con las directivas europeas, con los conceptos de, pues, que conocemos, de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, etc. Sabían muchísimo más que yo, muchísimo más que yo. ¿Por qué? Porque estos países que a lo mejor no tienen una norma interna en este sentido, las organizaciones internacionales, el Banco Mundial, etc., les han impuesto este tipo de principios, de reglas que son comunes a cualquier país. Por tanto, el derecho administrativo, el derecho a la contratación, el derecho del dominio público, se parecen muchísimo en cualquier país. Una cosa es diferente, y esto es lo que me he dado cuenta al viajar por algunos países, incluso pues, del norte de África o Latinoamérica, es que, como dijo una persona en una conferencia, el contenido es diferente. Es decir, que cuando nosotros decimos la misma palabra, publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, no hablamos de lo mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque cada país tiene su manera de ser. Y por tanto, lo que para mí
en Canadá es transparente, para México es diferente y para España es diferente. Y por tanto, aplicar los mismos conceptos que todos tenemos aprendidos por esta globalización, la idiosincrasia de cada país, las costumbres de cada país hacen que se aplique diferente. Porque si no, en países donde hay muchísima legislación de contratos, de temas de corrupción, etcétera, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿No? Yo que voy mucho a Colombia siempre digo, con la cantidad de expedientes sancionadores que abren a los funcionarios, ¿cómo puede ser que haya tanta corrupción? Pues porque al margen de la aplicación hay una manera de actuar que lleva a menudo a la corrupción. Cosa que con la misma legislación en otro país esto no sucede. Por tanto, derecho administrativo globalizado, derecho administrativo que va más allá de nuestros propios países, pero con unas aplicaciones diferentes según. La segunda transformación, y yo creo que es la gran transformación y ha salido ya, es el tema de la transparencia. Como he dicho, este es un principio que todos entendemos, pero que hace cambiar el actuar administrativo. Cuando nosotros decimos que la administración debe ser transparente, estamos hablando de una administración que el ciudadano puede vigilar, controlar, recurrir, etc. Este es un cambio que ha llegado para quedarse, es decir, el ciudadano está harto de no saber qué pasa con su expediente administrativo, de no saber por qué no le resuelven su expediente, por qué se lo resuelven con el silencio administrativo sin argumentos para poder recurrir y sin conocer exactamente cuál es la razón de este expediente. Con lo cual, la transparencia se va a quedar y va a suponer, y tiene que suponer, un cambio muy importante. De una administración opaca, la gente está exigiendo una administración transparente. Transparencia quiere decir actuar, ¿no? Mejor, porque sabes que te van a ver, sabes que aquella jaula donde está es de cristal y el ciudadano puede acceder al expediente administrativo y saber las razones por las que la administración le ha resuelto de aquella manera. Yo diría que otro gran cambio, y viene en este sentido también con la transparencia, es el tema de la motivación. Es decir, se ha acabado una administración, un derecho administrativo arbitrario, en el cual no sabemos cuál es el interés final de la administración. La administración debe motivar. Nosotros, por primeras veces, o últimamente, nuestros tribunales anulan decisiones por falta de motivación. Nunca había pasado. Decíamos que era una irregularidad, máximo una razón de anulabilidad. Pero es que nuestros tribunales han empezado a decir que cuando hay discrecionalidad administrativa debe haber motivación. Y la motivación, ¿qué es lo que supone? Que nuestra administración, que el actuar de la administración, que la resolución de la administración no puede ser arbitraria. Debe explicar para que el ciudadano lo entienda, debe razonar su decisión administrativa. Otro cambio, y no quisiera enrollarme mucho más para no pasarme de los minutos que me tocan, yo lo veo ahora en el tema último que estamos viviendo, que hablábamos antes a puerta cerrada, ¿no? De los cambios que nos están viniendo con la pandemia. En primer lugar, seguramente la presencialidad ya no será necesaria en muchos procedimientos administrativos, ¿no? El otro día se reía un funcionario de mi universidad que me decía, tú que te enfadabas, porque la directora de una escuela que tenemos en la universidad, el primer trámite para empezar un procedimiento era irla a ver a la persona, irla a rendir pleitesía, explicarle. Y yo le decía, oiga, ¿por qué en un procedimiento administrativo yo entro a una instancia? Yo no tengo que ir a explicarle a nadie. Lo explico con mis documentos. Los entro electrónicamente como quiera, pero yo no necesito ir a visitar a esta persona. Bueno, el procedimiento en mi universidad ha cambiado y la persona me decía, ya no tendrás que ir a verla.
ya puedes entrar. Pero es que con la situación en la que estamos viviendo, los procedimientos administrativos ya no necesitaban, pero menos necesitarán de la presencia de la persona en la administración. Los procedimientos van a ser electrónicos, deben ser lo más neutrales posible, los más objetivos posibles, y solo si el procedimiento lo prevé, tiene que haber la presencia. Pero también me he dado cuenta, y lo digo porque estoy haciendo una experiencia en una administración en la que me pidieron una colaboración, que hemos hecho unos procedimientos tan garantistas, tan complicados, tan largos, que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Un ejemplo concreto y que lo podemos ver ya es, oiga, en este momento de pandemia, para contratar servicios médicos, para contratar mascarillas, hospitales públicos, han tenido que ir a unos contratos que no estaban ni previstos en la ley, porque no iba bien ni el urgente. Tardábamos tanto en seleccionar al contratista, en no sé qué. Contratos de emergencia. Quiere decir que hemos hecho unas leyes, hemos hecho una ley de contratos tan complicada, tan garantista. Después hay la corrupción por detrás, pero la hemos hecho tan garantista que no sirve. Hemos hecho procedimientos en los que pedimos tantos informes, tantos documentos, que al final, ¿qué nos ha pasado? Que el procedimiento se nos ha vuelto una pared. Se nos ha vuelto una pared, que el ciudadano no entiende exactamente nunca dónde estamos, ni en la propia administración sabe finalmente para qué le sirve aquel expediente. Con lo cual, el procedimiento debe tener garantías, pero no puede ser tan farragoso, tan largo, porque el ciudadano acaba desesperado. Miren, aquí se ha producido que algunos contratos administrativos, por poner otro ejemplo, se han suspendido por la COVID. ¿Por qué? Porque no se podían prestar por imposibilidad, ¿no? Imagínese un contrato de salas de estudio. Este contrato, las salas de estudio estuvieron cerradas o están cerradas y no se puede prestar. Suspensión del contrato. Bueno, si la empresa intenta en este contrato cobrar la indemnización, levantar la suspensión y continuar el contrato, puede tardar de 6 a 7 meses. No tiene ningún sentido, porque es que cuando llega ya se ha terminado el contrato, ya se ha terminado, con lo cual quiere decir que el procedimiento no funciona. Oiga, es que tiene que hacer un documento, es que ahora tiene que haber un informe técnico, es que tiene que haber un informe jurídico, es que lo tiene que aprobar secretaría, es que lo tiene que aprobar intervención, es que lo tiene que aprobar el gerente, es que lo tiene... Oiga, pues a lo mejor esto no funciona. Con lo cual, la garantía que es el procedimiento la hemos acabado convirtiendo en una barrera que ya no nos sirve, Con lo cual, tendríamos que pensar realmente si el derecho administrativo que hemos construido es una garantía para el ciudadano o realmente es un obstáculo es decir, hay que saltar 30 obstáculos para que funcione. Ya no hablo de la administración electrónica, que supongo saldrá en algún otro momento. Claro. Muchísimas gracias, profesora. Como siempre, un gusto charlar con usted. Una persona que siempre ha demostrado su cariño por México, cual les agradecemos todas sus gentilezas, la gentileza, por supuesto, de haber aceptado nuestra invitación. Y ahorita no pude evitar empezar a reflexionar sobre cómo el procedimiento administrativo efectivamente, terriblemente garantista, y yo creo que eso lo vivimos en prácticamente cualquier parte del mundo, por lo menos los sistemas de origen latino, de origen afrancesado, por supuesto, tenemos eso muy claro, podemos hallar muchas eficiencias en los sistemas de procedimientos del derecho anglosajón en general, tiene sus cosas también distintas, pero no puedo evitar reflexionar, sobre todo ahora que estamos hablando mucho del derecho a la buena administración,
que se firmó relativamente hace poco tiempo la Carta Iberoamericana de Deberes y Derechos del Administrado frente a la Administración, que propiamente se trata de los contenidos del derecho a la buena administración. Y siempre cuando escucho este tipo de comentarios no puedo evitar acordarme de una frase del profesor argentino Agustín Gordillo, que decía que los grandes actos de arbitrariedad no eran en los actos administrativos, sino en los reglamentos para poder excusar su ineficacia al momento de actuar. Yo entiendo, vaya, sobre todo en un mundo terriblemente litigioso como es el del derecho administrativo, puedo entender que diseñemos un sistema garantista, por supuesto, lo puedo entender perfectamente. Sin embargo, también estoy de acuerdo con lo que usted dice de que se está haciendo excesivo, ¿no? Y la pregunta que me surge entonces, ¿dónde dejamos aquellos principios que tanto cacareamos? Principio de eficacia, principio de eficiencia, economía, celeridad, y sobre todo el juego que tienen, y termino de atar mi pregunta, la relación que tienen, que para mí es indiscutible, entre el interés general, la satisfacción del interés general, interés público, bien común, esa discusión entre terminologías, creo que es mejor dejársela a los filósofos y a la episteme, pero entonces como que dice uno, queriendo ser garantistas, queriendo proteger al ciudadano, en realidad le estamos haciendo un camino cuesta arriba. Y no sé qué tanto hemos colaborado nosotros mismos, como decimos en México, buscándole tres pies al gato, buscando los errores en la administración para forzar a la administración a que meta un nuevo paso, ¿no? Y decir, no, bueno, para evitarme este problema, entonces te voy a pedir tal documento. Entonces, como que parece un contrasentido. Entonces, ¿qué Sí, papel, sí, estoy de acuerdo. cómo combinar todo esto? La verdad es que yo creo que en un procedimiento hay unos pasos mínimos, pero lo hemos complicado tantísimo este procedimiento. Le hemos ido añadiendo muchas veces por miedo, por miedo, por miedo a que el ciudadano nos impugne, por miedo a que el juez nos diga, por miedo hemos ido añadiendo trámites y trámites muy garantistas, pero que se vuelven en contra de la garantía del ciudadano. Porque al final, oiga, si usted pide una licencia para construir, estoy pensando en un caso real ahora, un ciudadano de Barcelona que pide para construir una panadería, pastelería, con unas mesas para tomar algo, ¿no? Unas mesas para consumir. ¿Sabéis cuánto tardó el Ayuntamiento de Barcelona en darle las dos autorizaciones que tenían, las dos licencias? Entre recursos, aceptación del recurso administrativo, 7 años. Será muy garantista, pero esto no tiene ningún sentido. ¿No? No tiene ningún sentido. Este señor a los 7 años, de acuerdo, después se pidió responsabilidad y se le dio la administración, pero este señor tenía un local alquilado desde hacía 7 años. Le decían, oiga, no, el proyecto no puede ser porque no tiene las salidas de humo, etc. Pues dígale, resuelva que no. Ah, no, trámite de alegación. Alegación, nuevo técnico, otra vez, otro proyecto, otro que puede hacer. Tiene deficiencias, decía, insubsanables el local. Pues dígale que no. Pues no. Alegación. Alegación y otra vez lo volvíamos a mirar. Nuevo técnico, porque había pasado un año. Nuevo técnico. El técnico decía 7 años. No puede ser. Será muy garantista, pero si le tenían que haber dicho que sí, y hacía 7 años que le tenían que haber dicho que sí, y si le tenían que haber dicho que no, en 3 meses está resuelto. No, y recurra. Pues esto constantemente. No tan exagerado como acabo de decir, pero les cuento otro caso, ¿no? Yo me pregunto, ¿este es el interés público? ¿Este es el interés general? El interés general es proteger al ciudadano para que el local tenga las condiciones. Si hay deficiencias insubsanables, es no. Ya está, ya cabe, resuelva.
No, alegaciones. Oiga, pero alegaciones, si no resuelven el problema porque es insubsanable, pues resuelven. Recuerdo otro caso que me impresionó de una vivienda que tenía problemas estructurales. Y la administración requiere al propietario, una familia de personas mayores, que les cede una parte de un forjado muy importante, de tal manera que toda aquella habitación estaba apuntalada. La administración requiere al propietario notificación que no llega, notificación que se equivocan, notificación que no sé qué. ¿Cuántos años tarda en arreglar, notificación de que van a hacer una acción subsidiaria? Nunca la hicieron, pasaron 6 años. Aquellas personas viviendo en una casa que en cualquier momento tenía problemas estructurales. Y la administración, que tiene un medio para hacerlo, no lo hacía. Les volvía a notificar. El expediente estaba lleno de notificaciones que eran infructuosas. Y así pasaron los años. Oiga, este es el interés general. Si le han dado potestades administrativas para que ejecute, ejecute. Inténtelo. No puede, ejecute. Pero no pueden pasar. En las primeras 24 horas, el técnico dijo que aquello se arreglaba, se tenía que arreglar en 48 horas. Tardaron más de 6 años en arreglarlo. No puede ser. Entonces, hemos construido un derecho administrativo en que nos fijamos mucho de que la notificación llegue, de que esté notificado. Ahora con la notificación electrónica hemos mejorado algunas cosas en nuestro país, de que hayamos hecho todos los trámites, pero al final el interés público, que es defender, en este caso, la estructura del edificio, porque aquella persona tiene un problema importantísimo, resulta que se nos ha pasado en este formalismo, en el formalismo que tenemos. Entonces, yo realmente no sé. Yo creo que, igual que en la contratación, hemos puesto tantos trámites. ¿Nos vale? Entonces, hay un chiste aquí, pero real. Contratamos una empresa china para comprarle respiradores que no sabemos ni el nombre ni la dirección. ¿De acuerdo? Porque, ¿cómo lo vamos a...? Entonces, hay problemas realmente. Oiga, y además tiene que ser el órgano competente para contratar. ¿Quién es el órgano competente? Dice, no, por ejemplo, en España hubo la centralización de las competencias en materia sanitaria. Pero el ministerio hace muchos años que no compra. No tiene ni idea de los proveedores. ¿Qué va a comprar? Si no sabe dónde compra mascarillas, ni respiradores, ni batas, ni nada. La información la tiene el técnico, el que hace la contratación en la comunidad autónoma. No, lo voy a hacer yo, Estado. Muy bien, ¿de acuerdo? Pero si no tienes la información. Compro mal, me engañan, me mandan mascarillas que no valen, me mandan respiradores que no se conectan. Mira, tiempo. ¿Cómo vamos al final? Contratos de emergencia, que se saltan, entonces así, todas las reglas. Bueno, pues seguramente es que tenemos un problema con la contratación que hemos hecho, que no vale para nada, que la hemos hecho muy garantista, pero que no vale para nada. Y que quien quiere hacer las trampas, las hace exactamente igual. Exactamente igual. Por tanto, si el interés público es conseguir esta finalidad, que es un bien para la sociedad, para nuestra sociedad, para el ciudadano, para garantizar que no es el interés individual el que pasa por encima, y estoy de acuerdo, pero no lo vamos a hacer tan complicado que lo que le volvemos es una cosa imposible de que haya un interés público ahí detrás. Profesora Frank, primero agradecerle nuevamente su generosidad al aceptar estar aquí con nosotros y bueno, comentarle que estoy encantado con los conceptos que está usted compartiéndonos, le aprecio mucho. En ese sentido, me gustaría, siguiendo esta misma línea que marcó el profesor Béjar, me gustaría plantearle lo siguiente. A partir de estas ideas que usted nos está compartiendo, ¿qué derecho administrativo tenemos hoy después de esta transformación? A mí me surge la duda si verdaderamente
a pesar de todos estos elementos garantistas que usted destaca de forma tan acertada, a mí me surge la duda si tenemos un derecho administrativo para el ciudadano o tenemos un derecho administrativo que es un traje a la medida para solapar las ineficiencias de la administración. Si no tenemos un derecho administrativo desarrollado como condición para el mantenimiento y pervivencia de una burocracia, de un aparato administrativo que no necesariamente sirve precisamente para resolver las necesidades de la población, para atender ese interés general. Y sobre todo, ¿qué culpa tenemos los juristas que nos dedicamos al derecho administrativo? Hemos nosotros construido a este Frankenstein a partir de insistir en la creación de un derecho en base estrictamente procedimental, en lugar de darle preeminencia a la centralidad del individuo. ¿Qué considera usted, profesora? Ahora, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted casi en todo. A ver, yo lo que creo es que, claro, no, el derecho administrativo es un derecho de balance, ¿no? Un derecho que ante potestades tan importantes como tiene la administración, el derecho responde dando garantía. Y por tanto, las garantías deben estar. ¿Eh? Deben estar porque si no, la administración sería una apisonadora, ¿no? Nos mataría con su ¿no? Como el tractor que avanza, avanza, avanza. Pero lo que nos pasa es que la administración, bajo esta potestad que tiene, la ha construido de una manera para garantizar, ¿no? En el procedimiento, que es una garantía para el ciudadano, ha conseguido, y ahora con la transparencia igual nos costará menos este engranaje, en una, no sé, en una telaraña en la que uno se pierde, De tal manera que al final, yo creo, en esta telaraña, al final la administración lo pone tan difícil que el ciudadano no puede entrever qué está pasando dentro, qué está pasando. De tal manera que se pierde, ¿no?, en la no respuesta, cuando es un silencio, o en una respuesta que no entendemos, o en un conjunto de contenidos contradictorios a veces, pero que están dentro. Yo creo que se añade, al menos en mi país, otro problema. Creo. Este procedimiento que se ha hecho tan garantista, nuestros funcionarios tienen miedos ahora. ¿Por qué? Porque por primera vez el derecho penal ha entrado en el derecho administrativo de forma seria. Entonces, el funcionario competente, competente que tiene competencia, que va a firmar aquel documento, tiene miedo. El político le manda cosas que tiene miedo o que no sabe si se pueden hacer o que está en un límite. Entonces, este funcionario va masticando el tema como puede o hasta a veces con un informe negativo por miedo a que posteriormente alguien puede ponerle una querella o una demanda penal. Por ejemplo, yo he oído funcionarios de nuestras administraciones, altos funcionarios. Oiga, usted sabe que está pagando a sus funcionarios de menos, que no les está pagando un complemento que les toca. Lo dice la normativa. Yo no lo voy a hacer. Que me lo diga un juez. Porque si lo hago y alguien impugna y me dicen que no se debía pagar, me van a imputar por malversación de fondos públicos. Con lo cual, yo no voy a pagar este plus que, oye, pero que te lo dice la normativa, le dice, pero te lo está obligando. Que me lo diga un juez, que impugnen y si el juez me dice que hay que pagarlo, pues lo pago. Pero si no, no. Fíjese lo que estoy retrasando. Aquella persona que podría cobrar un plus porque lo dice la normativa, le estoy retrasando 6 o 7 años el plus. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final lo que quiero es que un juez me lo diga. Entonces,
Yo creo que todo este conjunto de cosas, el miedo de los funcionarios, la locura a veces de nuestros políticos, las garantías que se han ido incrementando, porque hacemos las que dice la norma en el procedimiento, pero hacemos más. Dice, oiga, ¿y por qué? Dice, no, recomiendo un informe. Ah, ¿lo dice la normativa? No, pero lo vamos a poner. Vale, muy bien, un informe. No, y ahora el técnico nos va a hacer otro informe. Oiga, pero lo dice la norma. No, pero mejor. Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, ahora lo vamos a pasar a aprobar a un órgano administrativo. ¿Pero eso es competente? No, pero primero lo aprobará este, después lo aprobará. Esto van pasando los días, los meses y después los años. Entonces, todo este conjunto de cosas nos han hecho que al final perdamos. Es que al final uno dice, bueno, ya, ¿qué es lo que teníamos que resolver? ¿De qué estábamos hablando? ¿Era una licencia? ¿O realmente era? Ya no sabemos, ¿no? Ya no sabemos. Doctora, lo que usted nos está comentando abre a muchas reflexiones. En el primer bloque de esta charla, usted empezó diciendo que el derecho que usted estudió, que nosotros estudiamos en los años 80, 90 del siglo pasado, simplemente ya no existe. Y nos hizo un buen recorrido por los defectos que ha generado este crecimiento del derecho del Estado administrativo, más o menos con estas telarañas que usted bien ejemplifica. El segundo bloque nos gustaría platicar con usted sobre, en esta perspectiva, cómo ha evolucionado el derecho del dominio público y la contratación pública, porque al mismo tiempo que hay un proceso de globalización, llamaremos que hay un proceso, entre comillas, de privatización. Sobre ese punto nos gustaría que nos comentara algo. Tiene usted 10 minutos. Yo creo que en el tema del dominio público ha cambiado también muchísimo. Primero porque el dominio público durante muchos años fue unido al servicio público. Con la desaparición del servicio público, en Europa sobre todo ligada al dominio público, ¿no? Esta diferenciación nos ha traído algunos problemas importantes de desaparición del dominio en algunos casos o en otros casos de transformación de este dominio, ¿no? Y de la explotación incluso de lo que habíamos entendido como dominio por parte de empresas mixtas como mínimo en las que hay una participación realmente privada. Porque esta explotación del dominio, sea dominio que llamaríamos artificial o natural, nos hemos dado cuenta que quien explota este dominio, ¿quién es finalmente? Muchas veces no es la propia administración, ¿no? Tema de minas, ¿no? En países como Chile, ¿no? Te explican los chilenos que las minas están explotadas, algunas por canadienses, por empresas canadienses, ¿no? O por empresas absolutamente privadas. Con lo cual el ciudadano, oiga, a mí si el agua es dominio público, pero resulta que a mí quien explota el agua es una empresa privada y la que gestiona el agua es una empresa privada, me da igual que sea dominio público o no. Al final la explotación es por parte de un privado, ¿no? Si realmente en algunos casos, en algunas redes, ¿no? Se ha conservado en mi país que sean públicas, ¿eh? La gestión sea pública de la red. Por ejemplo, la red de ferrocarriles, las redes eléctricas, continúan siendo bienes de dominio público y por tanto su explotación es pública. Su explotación en el sentido de ponerlas a disposición de las empresas privadas para poder tener este tipo de actos. Ha habido en mi país, en cambio, alguna protección especial en bienes de dominio público natural, ¿no? Nosotros sí que hemos tenido una evolución importante desde la Constitución, aunque la ley de costas es posterior, en la protección del dominio. Nosotros, todas las playas, todo lo que sería la zona marítimo-terrestre, todo lo que define la ley de costas es dominio público.
Y esto sí que se ha conseguido. Es decir, no hay playas privadas, no hay playas, no hay trozos de mar privado, no hay islas privadas. Esto en nuestro país no existe. Todo lo que está en contacto con el mar en la zona, ¿no?, donde se recuerde, dice que ha llegado la última marea, es dominio público. Y esta ha sido una transformación muy importante en temas de dominio público natural. Hay discusiones sobre otros dominios públicos, por ejemplo, el hidráulico, en el cual hay una situación de opacidad en mi país terrible. No sabemos qué concesiones hay, por cuánto tiempo están dadas, se han alargado últimamente sin ningún tipo ni de publicidad ni de concurrencia, absolutamente nada de nada. Con lo cual hay transformaciones importantes, desaparición por un lado, protección de algunos dominios por el otro, explotación por privados con más o menos control por parte de la administración y algunos dominios que yo creo que en el futuro van a transformar. Me ha preguntado por el dominio público y la contratación. A ver, nosotros la contratación también ha cambiado muchísimo, muchísimo. Cuando digo muchísimo, estoy diciendo radicalmente. La contratación pública de la cual aprendí yo no tiene nada que ver. Y cuando digo nada, yo diría que no queda ni el 3% de lo que aprendí. Nuestra transformación ha venido fundamentalmente por imposición de la Unión Europea. Y en mi país especialmente, porque nos ha costado mucho entender las directivas comunitarias. Con lo cual hemos necesitado muchas directivas para llegar a entender qué es la contratación. Yo diría que los grandes cambios que nos han venido, igual en los últimos 15 años, son dos. Aparte de los principios de publicidad, de concurrencia, pero estos ya han ido evolucionando desde el año 2000. Pero en los últimos 10 años, 15, la evolución más importante para mí en la contratación son dos temas. Uno, que ha transformado profundamente la percepción del contratista con respecto al tema de la impugnación de los contratos. ¿Por qué? Porque antes nadie, incluso hay una resolución de la Unión Europea que lo dice, nadie impugnaba. Es decir, resolvían un contrato, lo daban a alguien, correcta o incorrectamente, pero los otros contratistas no impugnaban. Había un pacto de no impugnación. Este contrato te lo llevas tú, yo no impugno, pero el otro me lo llevaré yo y no me impugnas. Esto ha cambiado totalmente. Hay muchísimos recursos. ¿Y por qué ha cambiado? Primero, porque la Unión Europea nos ha impuesto un recurso, que es el recurso especial en materia de contratación, que es un recurso que se resuelve de manera muy rápida por un órgano administrativo y que suspende la adjudicación del contrato durante el tiempo en que debería resolver el recurso este órgano. Claro, esto ha ido súper bien, porque si yo impugno un contrato y no se le puede adjudicar y este órgano lo declara nulo, ya no vamos a la ejecución del contrato. Tiene efecto. Les digo, este órgano de contratación es solo en Cataluña, porque hay en diferentes comunidades autónomas y aparte un órgano estatal, les llaman tribunales de contratación, solo el de Cataluña debe estar en este momento de este año sobre los 600 y pico de recursos. No está mal, ¿eh? En cambio, antes, ¿qué pasaba? Te ibas a un recurso contencioso. Cuando llegaba la sentencia del recurso, la sentencia definitiva, el contrato estaba terminado, la obra había acabado, el suministro estaba ya para otro suministro y el servicio llevaba... Entonces, no había eficacia del recurso. La imposición de la Unión Europea de suspensión de un recurso antes de la adjudicación, de nulidad, ha permitido, por tanto,
Hoy en día ya no hay el pacto de no recurrir. Seguro que hay otros pactos, pero este. Y el segundo gran tema que ha cambiado el derecho europeo, sobre todo desde 2011 por la jurisprudencia europea, pero que ahora ya lo dice la directiva y nuestra ley, es la diferencia, la desaparición, en nuestro caso, del contrato de gestión de servicio público, es decir, la diferencia entre una concesión de servicios y los servicios. Y en esto la jurisprudencia europea y la nuestra, como consecuencia, es estricta. ¿Cuál es la diferencia? Si hay riesgo para el contratista, es una concesión. Si no hay riesgo para el contratista, es un contrato de servicios. Y esto nos está haciendo cambiar nuestra también mentalidad, nuestra manera de ver las cosas, porque nosotros metíamos todo en una concesión, pero no había riesgo. Y la Unión Europea ha dicho, no, esto es un contrato de servicios. Si usted contrata una limpieza de calles y le paga al contratista 10.000 euros al mes, pues esto es un contrato de servicios, porque dice, no, tiene un pequeño riesgo, porque mire, le pongo unas células de estas detectoras y si no limpia una calle, le penalizo. No, esto no es un riesgo, esto es que ha incumplido parte del contrato, ¿vale? Si hay riesgo, es que, oiga, mire, tiene la concesión sobre un bar o tiene la concesión, si van bien las cosas, pues le van bien, y si le van mal. Fíjense, lo dice expresamente la ley en el contrato de concesión de obra. Puede haber pérdidas y usted las tiene que asumir y no se las van a arreglar, ¿no? Dice, no, pues te vamos a dar 100.000 euros más. No. Usted, otra cosa es que haya en el contrato riesgos que se asumen o que se comparten, etc. Pero usted asume un riesgo y el riesgo puede ser la pérdida. Con lo cual, estos temas son realmente difíciles porque nuestros contratistas no estaban acostumbrados. Me va mal, me voy a la administración y le digo, oiga, que me va mal, que mire, pero por el COVID me ha pasado no sé qué, y te indemnizaba. Ahora, excepto en el COVID se han previsto normas especiales, pero si usted le va mal porque la gente no pasea, pues lo siento muchísimo. Este era parte del riesgo del contrato. Sin duda, a reflexionar, temas para reflexionar, ese cambio de paradigmas o ese cambio de reglas en la contratación, sin duda, eventualmente nos impactará también en México y en otros países de América Latina, donde ya empezamos a voltear a ver los trabajos que están haciendo ustedes sobre esta nueva ley de contratación. Recuerdo trabajos que ya están de buenos amigos mutuos como José Moreno Molina, como el profesor Jimeno, Concepción Campos, Isabel Gallego, en fin. Pero yo me voy a la primera parte, porque no lo puedo evitar, perdón, es una tentación que tengo de preguntar. A propósito del dominio público, a propósito de interés público, interés general, y me gustaría saber está la cuestión en España, en Europa en general, o cómo ven esto, de que ya empiezan a aparecer recursos naturales como sujetos de derechos. Uno, evidentemente en un grado mucho menor, esta disposición que se dio en el derecho francés de ya no considerar a los animales de hogar como bienes, sino ya considerarlos como seres sensibles, sujetos de derechos, pero en concreto me voy al caso que está ocurriendo en Colombia y el caso de Brasil. En el caso de Brasil con la Amazonía, con el río Amazonas, el caso de Colombia, con este río donde su Tribunal Constitucional resolvió que era para efectos de protección jurídica una persona, o por lo menos le otorgaba ciertas cualidades. Y aquí, evidentemente, esto nos impacta en muchísimos niveles, ¿no? Desde el tema de dominio público. Si ya le das una categoría de persona, pues claramente el dominio público se altera. Necesariamente se tiene que afectar el concepto. Por otro lado, ¿cómo se va a tutelar? ¿Quién lo va a tutelar? ¿Va a ser, pensemos, litigio Estado contra Estado o le abrimos la puerta a los movimientos sociales, a las ONGs? Y me queda claro que lo vemos a rango constitucional, ¿no? Ya hemos visto el caso de Colombia con su sala constitucional, el caso de Brasil fue su tribunal constitucional, pero a mí me parece que esto más temprano que tarde nos va a impactar a los tribunales administrativos, a los contenciosos administrativos. ¿Qué puede esperar el derecho administrativo
sobre estas nuevas personas. Me resisto mucho a utilizar la expresión persona, pero sí, estos nuevos sujetos de derechos, dejémoslo así. A ver, nosotros tenemos alguna, en nuestra ley de la jurisdicción contenciosa, hay los interesados, ¿no?, directos, aquellos que tienen un derecho, un interés legítimo, ¿no?, afectado, pero tenemos la figura de lo que se llama la acción popular o la acción ciudadana. En determinadas materias, en patrimonio histórico, en temas medioambientales, en temas urbanísticos, ¿no? El otro día veía un recurso y el magistrado decía, oiga, demuéstrame que usted es un interesado. No, es que yo no le tengo que demostrar que soy un interesado porque tengo un derecho o un interés específico. Yo soy un interesado porque soy un ciudadano. Y como ciudadano tengo derecho a proteger el urbanismo, tengo derecho a proteger el medio ambiente, tengo derecho a proteger el dominio. Y por tanto, no tengo que demostrar ningún derecho o interés legítimo directamente afectado, ¿vale? Con lo cual puedo ser una persona individual, una asociación medioambientalista, un grupo que se une para recurrir, para lo que sea. Yo tengo derecho, es decir, yo mañana me paseo por una playa bonita o una ciudad como es Cadaqués, un pueblo que es Cadaqués, ahora estoy pensando, en el Alto Ampurdán, ¿no?, el pueblo de Dalí, ¿no?, de Cadaqués, y veo una construcción que me parece ilegal, y yo puedo recurrir, puedo ir al ayuntamiento, pedir la documentación, y oiga, ¿y usted de dónde es? No, yo soy bueno, es igual, usted es de Pamplona, pues muy bien, y que usted tiene esta posibilidad porque la ley le habilita, está legitimado para impugnar. Con lo cual yo creo que habrá que ser cada vez más. Estoy pensando, cuando hablabas, José Luis, estaba pensando también en algunos principios que también nos llevan a cambiar, incluso en temas medioambientales, como has puesto, el tema de, es decir, cuando la protección de un bien de interés público, de dominio público, va más allá, o de interés natural, va más allá de las propias normas. Es decir, sobrepasa la propia norma. Por ejemplo, en Europa se ha impuesto, y Francia lo tiene muy especialmente, y nosotros también la jurisprudencia lo ha recogido, el principio en temas medioambientales de no regresión. Es un principio en el cual, cuando tú proteges una zona, por ejemplo, imagínense en México, en la ciudad, ¿no?, de México, el bosque de Chapultepec. Una zona protegida dentro de la ciudad. Muy bien. Resulta que ahora llega, ¿no?, el expresidente de, no sé, Peña Nieto, de nuevo, y dice que se va a construir, ¿no?, o el antiguo Salinas de Gortari, que no sé si está otra vez en México, y decide que se va a construir una finca preciosa en el parque de Chapultepec. Y tiene tanta influencia que la norma que protege el parque la va a cambiar. Va a reducir en un ladito, no en el centro del bosque, no del castillo, en un ladito, ¿no?, cerca de, pues yo qué sé, de las lomas de Chapultepec, pero cerca de allí, va a reducir un poco el parque para hacerse su casita. Pues por el principio de no regresión no podría. Dice, oiga, pero si han cambiado la norma. No, incluso han hecho una norma superior para cambiar la protección. No. ¿Por qué? Porque este principio dice que no se cambia una protección, sino en determinados casos muy determinados. Por ejemplo, si usted necesita esta parte para la protección, es decir, usted tiene que hacer una construcción de bomberos para proteger el parque, o hay una especie de animales que están desapareciendo y lo va a hacer una pequeña construcción para que estos animales puedan vivir allí o lo que sea. Pero no puede construir. Ni por la norma del mismo rango lo puede cambiar, ni una norma de rango superior. ¿Por qué? Porque aquí el interés que hay y el interés general es la protección.
Y por tanto, este no lo puede cambiar nadie. Si usted decidió que esto es un parque y que no se puede construir, usted no puede ahora cambiarlo y decir que se va a construir, a excepción de muy pocos casos. Con lo cual, estos principios hacen realmente que todo el mundo se convierta un poco en este sujeto de protección de derecho, porque todos nosotros estamos interesados en que exista las lomas, no las lomas, el parque de Chapultepec, o que existan determinados ámbitos en los que podamos pasearnos, correr o simplemente estar. Pues todo esto está cambiando y yo creo que va a cambiar. Yo cuando he dado clase en Bogotá, ¿no? Al lado de Bogotá, los que han estado en la parte de donde está Montserrat, etcétera, a veces dicen, no, Petro se ha construido. ¿Cómo que se ha construido? ¿Quién se ha construido? Pero oiga, esto está protegido. Sí, pero cada vez hay más edificios. ¿Y cómo lo consiguen? Pues a través de fórmulas que a mí me parecen absolutamente ilegales. Porque si en la montaña está protegida, porque es un centro de, hay un parque natural, no se puede construir. Y no se puede construir ni sea el presidente, ni sea el, me da igual, ni el guarda, me da igual, no se puede construir, a excepción de algo que fuera para la protección del parque. Profesora Frank, muy interesante, mucho que extraer de estas ideas que usted nos plantea. A ver, yo quisiera plantearle ahora un punto. Quisiera haber un rechazo a la publicato, a la idea del dominio público. Y en este mundo globalizado, con mutuas influencias e interacciones, pareciera imponerse la idea de un Estado regulador, que recurre nuevamente a técnicas de policía, de limitación, a la emisión de normas. A su juicio, ¿este modelo es idóneo, es adecuado para sustituir ese ejercicio de atribuciones de dominio para el control de ciertas actividades o la protección de ciertos bienes relevantes? A ver, yo distinguiría dos dominios, ¿no? Clarísimamente. El dominio que estaba unido al servicio público y, por tanto, que va unido a este servicio, dominio, o al revés, tenemos el dominio y hemos puesto el servicio, ¿no? Esto en Europa, por imposición de la Unión Europea, está desapareciendo lo que es el servicio público. Es decir, usted puede conservar el dominio, pero no puede decir que la prestación en un dominio es servicio público. Por tanto, puedes tener el dominio público, puedes protegerlo, pero el servicio es un servicio regulado, es un servicio con obligaciones de servicio público, pero ya no va a ser un servicio. Pongamos 30.000 cosas. Aeropuertos, ferrocarriles, transportes, etc. Yo creo que tenemos otro dominio, que este sí que está vinculado a veces a un servicio público, pero no de carácter económico, sino de carácter asistencial o de carácter, como podría ser la universidad, las escuelas, etc., ¿no? Incluso carreteras. Este dominio, lo que nos está pasando, yo creo que cada vez más, es que nuestra administración necesita sacarle rentabilidad. Necesita rentabilidad de este dominio. Y entonces, a ver, la administración dice, vamos a desafectar este dominio, o incluso ha intentado sin desafectar, pero a ver qué hubiera pasado, y vamos a venderlo. Vamos a venderlo en un edificio alquilado. Y por tanto, empieza ya a diferenciar el servicio prestacional, ¿no? O a las personas, que ahora se llama, con el dominio, cuando siempre habíamos entendido que formaba parte de esta. Oiga, este centro de atención primaria es un edificio privado y yo presto un servicio.
o era público, me lo vendo y presto este servicio. Nosotros continuamos aún con muchísima vinculación, pero yo creo que hay una idea de que se puede, ¿no?, ir hacia edificios que no sean públicos, que no sean dominio público y prestar un servicio público. Por tanto, habrá una disociación en muchos casos. Y finalmente, yo creo que hay el tema de los dominios naturales, ¿no? Los dominios naturales, clarísimamente en nuestro caso, la Constitución los protege en el artículo 132, ¿no? Dice que son bienes de dominio público y les da 3 características fundamentales: inalienables, imprescriptibles e inembargables. 3 características constitucionales cuando calificas un bien de dominio público. Por tanto, y además nos dice que algunos bienes van a ser de dominio público, con lo cual no podemos discutir en este caso. Y yo creo que sobre el tema del dominio natural hay mucha conciencia de que realmente este debe ser un dominio público. Otra cosa está en el tema, como he dicho antes, de la explotación de este dominio, porque a veces las empresas privadas acaban obteniendo beneficios de un dominio. Estoy pensando ahora en un caso también aquí en Cataluña de un dominio público marítimo terrestre en el cual la explotación de este dominio es una explotación privada absolutamente desfasada, ¿no? La persona está pagando una cantidad de canon cuando obtiene unos beneficios. Por ejemplo, la situación es pago 7.000 euros de canon a la administración por este dominio, para la utilización, y la empresa está obteniendo, dicen que más de 1 millón de euros de beneficios. Esto no puede ser. Si el dominio es público, de acuerdo, el gestor privado debe ganarse su beneficio porque es un privado, pero no tiene que haber una desproporción como la que estoy hablando, ¿eh? Por tanto, todo esto habrá que revisarlo. Tiene que haber algún tipo de límite a esta explotación o a el canon que se recibe por parte de la administración. Por tanto, los dominios naturales, yo creo que hay una conciencia de protección a través del dominio, pero la administración lo debe hacer y lo tiene que hacer bien. Aquí yo tengo ya una pregunta para entrar al tercer bloque. Primero, me gustaría felicitarla por la gran claridad en los conceptos y ahí le dejo un pequeño, no problema, una pequeña caso para la araña, como diríamos por acá. En alguna ley mexicana se establece la posibilidad de expropiar un bien para el uso de un particular que presta un servicio público. Ahí se le dejó, ese es el caso específico de telecomunicaciones. Pero bueno, y esto me daba pie a la siguiente parte. Lo novedoso del derecho ha provocado fenómenos que socialmente no se entienden. Y uno de estos fenómenos que socialmente no se ha entendido, por lo menos en México, es la idea del rescate de un servicio público y en particular el rescate bancario. Nosotros sabemos que usted ha trabajado mucho en la parte de intervención y resolución bancaria como una forma de prevención de un eventual rescate bancario o rescate del sistema financiero en general. Y sabemos que es una gran especialista. ¿Nos podría platicar sobre ese tema en particular, por favor? Mire, yo hice mi tesis sobre este tema y como era muy joven no entendía nada de lo que después he visto, ¿eh? Con lo cual, lo que estudié y la realidad está lejos. Yo les digo una cosa, lo del rescate bancario es un escándalo. Son unos escándalos. Y en España, en este momento, primero, si realmente este sector es un sector regulado, aquel que tiene el control debería tener alguna responsabilidad. Alguna responsabilidad. Porque lo que no puede ser es que yo obligue a este sector a mandarme la información, a decirme los créditos que hace,
diariamente, semanalmente, lo que sea, tenga una intervención importante, porque considero que el servicio que están prestando es un servicio que yo debo garantizar que esté bien realizado, que esté bien, es un bien protegido, y al mismo tiempo, cuando llega el momento en que aquel banco está haciendo unas inversiones horrorosas, ¿no? Está realizando o está en un riesgo importantísimo, o deja dinero a un solo empresario de manera, ¿no?, altísima, etcétera, se lo he permitido, este empresario coge el dinero y se va, y resulta que no pasa nada. Y que el órgano de control no tiene ninguna responsabilidad. Oiga, no me lo creo. No me creo que usted, que tiene la información, que puede obtener la información, la puede obtener porque es un poder público, resulta que ahora no sabía nada. Oiga, pues ha hecho mal, ¿no? A mí me decían, en bancos españoles, el Banco de España, en algunos bancos hacía 8 o 10 años que no hacía una inspección. ¿Cómo puede ser? El banco estaba muy mal. Oiga, pero ¿usted no lo sabía? ¿O no es que hacía? Oiga, pero las inspecciones, la norma nos dice cuándo, pero oiga, 10 años, es que 10 años, usted. Entonces, ¿cómo puede ser que aquel que tiene un poder no lo utilice y además no sea responsable? Oiga, por inactividad, tiene que ser responsable, ¿no? Por falta de atención al sector que usted está vigilando. Con lo cual, primero, un escándalo por parte de los poderes. Fíjense, este año hice un artículo, yo hice mi parte de tesis en Suiza. En aquel momento el órgano que controlaba era la Comisión Federal de Banca, ahora se llama FINMA. Y este año pasado, hace 2 años y este año, estuve un tiempo, otra vez, y me fui a la FINMA. Y fíjense, ¿saben quién hace el control de los bancos? No lo hace la FINMA. No lo hace este organismo público, no. En su página web, y yo lo he utilizado, dice que tienen un brazo armado. Le llaman así, ¿eh? Un brazo armado. ¿Y saben quién es el brazo armado? Las auditorías, las empresas auditoras. Nosotros, las empresas auditoras, han hecho barbaridades, han hecho informes pagados diciendo lo contrario de lo que estaba el banco. Uno dice, ¿cómo puede ser? Ellos dicen que su colaboración, ellos no tienen funcionarios suficientes, ni quieren tenerlo en un país liberal para controlar. Pero las auditorías son su brazo armado, los que hacen la inspección. Dice, oiga, ¿y cómo no hacen bien si el que les paga? Oiga, porque las preguntas, los controles están determinados, están detallados los que tiene que hacer la auditoría. El importe que le va a pagar la empresa lo aprueba la comisión y el informe, sabe la auditoría, que el primero que lo recibe es la Comisión Federal, bueno, la FINMA ahora, la FINMA. Con lo cual, si el sistema funciona, no es que las propias auditorías que nosotros tenemos como obligatorias no son auditorías del banco, son auditorías de la institución federal, en este caso, para controlar los bancos. Le llaman así las auditorías, la colaboración público-privada, como brazo armado de la propia institución pública de control. Y ha funcionado. Ha habido algunos casos en los que ha habido rescate o que han tenido que intervenir, pero ha funcionado. Los informes de estas auditorías, ellos dicen, nosotros no podemos, no tenemos capacidad para inspeccionar todos los bancos, para tener toda la información, para requerirlo, pero tenemos las auditorías que nosotros vigilamos, las seleccionamos y vigilamos. Y el sistema les ha funcionado. Con lo cual, lo que quiere decir es que el sistema, a ver, el privado, la banca privada, ¿no? Sea Banamex, sea no funciona, hace actuaciones a veces arriesgadas, debe tener un control, pero debe tener un control. Me da igual que sea público o privado, pero alguien va a responder de este control público-privado. Y si no, es un escándalo. Porque la cantidad de millones
de euros o de dólares o de pesos mexicanos que hemos puesto para rescatar los bancos, que nunca lo van a devolver, es dinero público al final. Es dinero de todos los ciudadanos que pagan su... No puede ser, no puede ser. Muchas gracias, profesora. Abro un paréntesis a propósito, no puedo evitar acordarme del comediante inglés John Parr, que tiene un sketch que está en un programa muchos años, pero que fue particularmente notorio y circula en redes, con su explicación de la crisis de JP Morgan y la crisis de Lehman Brothers, que es precisamente de lo que usted está hablando, ¿no? Imposibles y que nos arrastraron a todo el mundo. Puedo decir que tal vez México en ese momento, 2009, la pasamos mal, pero fue de los no tan mal, gracias a una legislación bastante sólida que ya traía muchísimos años, claro, porque nosotros veníamos... Ya habíais vivido otra crisis. Ya lo habíamos vivido en el 94, con el famoso error de diciembre del 94, no. 95, y no pude meter de tanto en elaborar, pero no pude evitar de pensar un caso relativamente reciente en México, el caso de FICREA, de una casa de inversión que de repente empezó a ofrecer unas tasas de interés, no sé, tal vez estoy diciendo una tontería, de un 7-8% mensual, que claramente era un esquema Ponzi, pero hombre, bastaban 2 dedos de frente para darnos cuenta que era un esquema Ponzi, y como todos los esquemas Ponzi, los primeros en entrar no les fue mal por un periodo de 6-8 meses, pero a partir de ahí vino un desastre, claramente una actividad altamente regulada, tanto por la Secretaría de Hacienda como por Comisión Bancaria, altamente regulada. Al final del día fue una defraudación masiva, por supuesto. Muchísima gente perdió mucho dinero. Hay cualquier cantidad de anécdotas terroríficas en el camino, pero bueno, traigo el tema lo siguiente. En su momento, algún sector importante, un movimiento social específicamente, un grupo, promovió la reclamación patrimonial. Porque, a ver, yo entiendo que yo arriesgué mi dinero, yo entiendo que yo perdí mi dinero, pero oye, tú en tu función de regulador del mercado, en el momento en que tú ves que alguien te está ofreciendo cualquier interés que sea superior a un 8% anual, que digamos es como el estándar aceptable, no el que quisiéramos, pero sí el aceptable de manera estandarizada no a nivel como internacional. En Europa, que estamos al 0, algo. Sí, claro. Canadá, por ejemplo, lo primero que te dicen, cualquier oferta de arriba del 8% anual es fraude. Así de simple. Nosotros ahora diríamos que en un crédito hipotecario, más del 2% es fraude. Sí, claro. Crédito hipotecario, claro. Bueno, ya quisiéramos el 2% nosotros en México, verdaderamente. Pero mi punto es que el asunto se va al litigio, se va al contencioso administrativo, le dan la razón a los defraudados, argumentando que fueron actos previsibles por la falta de verificación y por la falta de acción. Desafortunadamente, hace alrededor de 4 semanas, la Suprema Corte volteó la resolución y dijo que no, que entraron bajo su riesgo y ese fue el riesgo que tomaron. Y no era previsible para las autoridades financieras que eso fuera un esquema Ponzi. Entonces, a ver, siempre hay un margen de apreciación, ¿no? A veces uno dice, bueno, el banco hizo una inversión que estaba asegurada y las cosas han ido mal o lo que sea, ¿no? O en este caso, pues, pero hay cosas que el banco conoce, la entidad supervisora conoce porque le tienen que pedir autorización. Y no me puedo creer que no, porque entonces técnicos tenemos en la administración, ¿no? ¿Qué gente tenemos que no sabe ver? Porque a cualquier persona de una entidad bancaria le preguntas y te dice, oiga, esto es exagerado, un 7% mensual o un no sé. Entonces, no me puedo creer. Lo que pasa es que
nosotros también nos ha pasado, yo creo que los tribunales tienen mucho miedo al tema bancario, porque claro, la caída de un banco, ¿no? Aquí el tema es siempre, ¿lo rescatamos o lo dejamos caer? ¿No? Pero lo dejamos caer, oiga, el ciudadano que tenía unos ahorros, porque tiene que perder su dinero cuando quien me vigilaba. Sí, yo vivo en la confianza de que este es un sector regulado, de que hay una intervención y un control, y por tanto que cuando yo pongo mis $1000 en un banco, estos $1000 están garantizados, ¿no? ¿Por qué tengo que asumir que el riesgo que la administración, los órganos o instituciones de control no lo están haciendo? Yo creo que aquí nosotros tenemos un pequeño fondo de garantía, pero es un pequeño fondo. Doctora, en este sentido, qué gran tema el que toca, porque nuevamente nos coloca en este nuevo modelo de Estado que abandona la gestión directa para asumir un deber de supervisión y control de actividades, como dicen los norteamericanos, afectadas por un interés general. Y el caso, no solo el sector bancario, el sistema financiero ha abordado el tema de bancos, pero también en su obra ha abordado el tema de las cajas de ahorro del público, donde incluso la supervisión puede ser menor que la que se aplica a los bancos. En este sentido, a mí me parece que el ciclo de la gobernanza regulatoria para la administración no se agota con la emisión de normas. Es indispensable que la administración provea a su debida observancia y cumplimiento, pero para eso se requiere un cuerpo funcionarial apto con la formación pertinente, los recursos materiales y económicos. En este sentido, yo le preguntaría, en este análisis, ¿le parece que el Estado ha asumido de manera debida su responsabilidad en cuanto a contar con los recursos para llevar a cabo estas tareas que le impone la legislación? Claro, aquí habría dos modelos, ¿no? El Estado funcionario, ¿no? Altos funcionarios cualificados, conocedores, pero es muy difícil. Primero, porque yo creo que el sector bancario solo lo conoces si conoces el sector. Es decir, yo como técnico externo es muy difícil conocer el funcionamiento. Por esto los suizos dicen que quien debe controlar debe ser un propio financiero, alguien que conozca el funcionamiento del banco, porque es la manera de... Entonces, la primera es dotarse de todas estas personas, laborales o funcionarios, ¿no? Con contratos permanentes o contratos de larga duración, pagada, etcétera. Pero esto nuestros estados yo creo que no tienen medios para, es que personas para tener un buen control. Entonces, la otra manera, yo creo que es la que les estaba diciendo, es la colaboración público-privada. Buscar mecanismos de que haya privados que conocen el sector y controlen, dirigidos y supervisados por entidades públicas. Yo creo en esta posibilidad porque les digo, en Suiza ha funcionado, con lo cual, es decir, es imposible, es decir, yo les decía, en España, el Banco de España, que tiene buenos técnicos, pero que no conocen la realidad del sistema financiero, porque no han sido bancarios. Entonces, pasaban años y años sin hacer un control. Esto no puede ser. Entonces, o tienes muchos funcionarios para las entidades o buscas la colaboración público-privada dirigida siempre por el sector público. Realmente yo este tema me pone nerviosa porque me parece un escándalo todo. Doctora, lo que usted nos expone es verdaderamente claro sobre la gran complejidad del derecho administrativo que hemos ido tejiendo en los últimos 30 años. Para llegar a una conclusión de este tema y ya pasarme al cuarto bloque, yo nada más comentaría
que para poder estudiar esto con mayor precisión tendrás que ver que si es un rescate generalizado o es un rescate a una sola institución. Y si la institución es bancaria o es una caja de ahorro, porque tiene distinta protección y distinta responsabilidad por parte del Estado. Y todo esto, como usted dice, requiere una gran especialización dentro del derecho administrativo, donde el derecho administrativo se ha metido, pero al mismo tiempo genera sus propios especialistas. Y es una de las grandes transformaciones del derecho administrativo, como usted bien lo ha señalado. Pasamos a una segunda parte, a una cuarta parte, donde nos encantaría entrar en cuestiones un poquito más personales. Y entonces yo le quisiera hacer la pregunta directa a Luis José Béjar, al doctor, sobre cómo la conoció a usted y cómo su obra o lo que usted ha platicado con él ha intercambiado, ha influido en la propia obra del doctor Béjar. Te cedo la palabra, Luis José, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no sé si recuerda la profesora que nos conocimos en un congreso del FIDA en República Dominicana. Irónicamente nos conocimos por mi esposa, que realmente por alguna razón mi esposa estaba la mayor parte del tour que estaban tomando en este momento, estaban usted con la profesora Chinchilla y por algo mi mujer estaba con ustedes. Tengo muy presente, y perdón que lo platique junto, pero así es, que yo trabajé mi tesis doctoral sobre desviación de, bueno, pues obviamente el libro de la profesora Carmen es de referencia, pero dentro de mi tesis también trabajé el tema de bien común, categorizaciones. Me hubiera encantado ahorita tener un poquito de más tiempo para haber charlado de esa publicación suya sobre la pero es un texto que también tuve que revisar, entonces esos fueron como mis primeros contactos con usted y sobre todo tengo muy presente que invariablemente en cada viaje que usted hacía a México, me mandaba un mensaje y por lo menos nos tomábamos un café, en alguna ocasión algún almuerzo. Y voy a hacer un comentario y pésimo gusto porque lo tengo que explicar. Y lo hemos comentado con mis queridos amigos aquí, que como en el derecho administrativo, no, a pesar de que hay mujeres, ¿no? Realmente es una materia, entonces siempre es fundamental cuando encontramos leerla, estudiarla, escucharla, es un doble mérito, entendiendo que por alguna razón pues, histórica no pretende un debate sobre un patriarcado académico, mucho menos, no es la intención, pero siempre es doblemente gustoso encontrar una profesora de su calibre, con tanta importancia también dentro del mundo de los profesores de Derecho Administrativo, lo digo en sentido amplio, y que sobresale. Y en ese sentido, agradecer obviamente todas las gentilezas que siempre nos ha manifestado y que sigue con sus lecturas. Muchas gracias, es un honor, ¿eh? Yo lo siento así, además ya tengo una edad y lo siento así. La verdad es que desde muy joven he venido a México, yo creo que he estado y no exagero, más de 40 veces en México, más, y es mi país preferido, con todas las conozco, las dificultades y tengo excelentes amigos y compañeros y para mí es un gusto pues poder estar, aunque sea virtualmente, me gustaría más estar aquí y tomarme una cerveza y en la ciudad, pasear, me encanta pasear por el centro, la gente tiene miedo pero yo no tengo mucho miedo. No sé si correcta o incorrectamente, aunque he tenido muchas. Es un país en el que me siento muy acogida
Y yo digo que en mi anterior vida, aunque no creo en esto, pero debí ser mexicana, yo digo siempre, debí ser mexicana. La Siempre lo verdad es digo que y lo puede, cuando voy a Colombia les digo, oye, me gusta mucho, pero tengo siempre mi espina de que México es mi país preferido. Y la verdad es que como mujer me he sentido siempre muy acogida en el derecho administrativo y bueno, me ha permitido pensar y reflexionar y continúo con muchas cosas que me parecen a veces muy injustas y muy difíciles. yo aquí le cedo la palabra al doctor, al maestro Carlos Villanueva, para que nos platique cómo la conoció y cuál es su relación con usted. Carlos, por favor. Bueno, Carlos, debo confesar que no tengo el gusto de conocer personalmente a la profesora Frank. La conocí a través de los trabajos. No tenemos la fortuna de contar en México con mucho de su obra, lo que hay disponible en el Instituto Jurídicas de la Universidad, que es magnífico. Y bueno, a través de los temas que comentábamos, sus trabajos sobre las cajas de ahorros, sobre el sector financiero, sobre el interés general, y me han resultado siempre de gran ayuda y de orientación para mis trabajos de investigación. Le tengo un enorme agradecimiento a la profesora y es para mí de verdad un privilegio tener la oportunidad de conocerla, como ella comentaba, en esta nueva circunstancia, aunque medios, pero a mí siempre me ha parecido muy gratificante el poderle poner rostro a los libros y a los textos que trabajamos. Conocer a la persona me parece fundamental. Profesora Frank, es para mí un privilegio esta charla con usted. No. Te agradezco. El honor es mío, de verdad. Gracias. No le oímos. Problemas tecnológicos no podemos estar en vivo con ustedes y no podemos recoger las preguntas que suele haber de nuestros seguidores. Y por lo tanto procederé a dar la despedida a nuestra invitada de lujo. Y en nombre del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública que patrocina Sideris, les agradecemos la participación a la doctora Marta Franch Sager y a todos los seguidores que nos acompañan. Sus reflexiones sobre la transformación del derecho abren nuevas posibilidades de pensar y concebir la acción del Estado en la globalización y la defensa y promoción de los derechos humanos y la gran complejidad del dominio público, la contratación pública y lo que vimos del derecho administrativo financiero. Estoy seguro que sus reflexiones ayudarán a entender los retos que enfrentamos los gobiernos y la sociedad en un mundo de emergencia, en el mundo del post-COVID. El compromiso del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública con la difusión de la cultura jurídica y administrativa de la gestión pública guía nuestro interés como consultores y académicos. En Sideris estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, donde encontrarán material gratuito sobre los temas de su interés. Los invitamos a compartir en sus redes sociales nuestros contenidos y un me gusta siempre ayuda a la difusión. Los invitamos el próximo miércoles, dentro de 15 días, disculpen, el próximo miércoles, dentro de 15 días, para platicar con Carlos del Piazzo, un gran profesor de Derecho Administrativo. Y sin más por el momento, pues nos despedimos de ustedes y les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, doctora Marta Franch. Gracias y buenas tardes. Gracias, como siempre, un honor. me gusta. Hasta pronto. Siempre nos ayuda. Gracias. Gracias.